Sur TV, que usted nos está viendo a través de las señales 236 de Mundo Telecomunicaciones para toda la región de los lagos, a través de la señal 236 y también Patagonia IT, la señal 523 para todas las provincias de Yanquihue y también a través de la señal 20 de Alerce. Pero ya le agradecemos a todos los conectados a través de la web crónicasdelsur.cl y también a través del Facebook Crónicas del Sur TV. Estamos con una tremenda visita, una tremenda invitada hoy día, con una entrevista maravillosa porque estamos con nuestra fiscal regional Carmen Gloria Bilbert Optis. Así es, Optis. Sí. Lo dije bien porque sí. Estoy en un examen especial para pronunciar bien los apellidos. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación aquí a nuestro canal. Sí, no, yo feliz. Muchas gracias por la invitación. Oiga, yo siempre pregunto, soy bien comisionado cuando converso con mi entrevistado, ¿quién es usted? ¿De dónde viene? ¿De dónde apareció? A ver, yo soy una mujer portobarina. ¿Ya? Nacida hace ya 52 años en Puerto Vara. Mamá y abuela orgullosa, pero sobre todo una profesional que ha dedicado la vida profesional al derecho penal y específicamente mi trayectoria ha sido en la Fiscalía. Ingresé el año 2003, hace ya 22 años en la Fiscalía. He estado en distintos cargos y ahora desde el 2019 como fiscal regional. Como fiscal regional, usted también tiene una especialidad en violencia de género y derechos humanos. Así es, me he especializado a través de los estudios, también de la experiencia, en varias temáticas, y una temática que me interesa particularmente es justamente el tema del género, de cómo nos vinculamos a través del género y de los derechos humanos. ¿Qué es el Ministerio Público? Para la gente que nos está viendo, que dicen ¿qué es el Ministerio Público? ¿No es cierto? ¿Qué hace la Fiscalía? ¿Cuál es el rol que cumple la Fiscalía? Qué importante pregunta, Juan, porque uno habla de la Fiscalía, pero a veces no se sabe exactamente, más o menos, pero a veces no se sabe exactamente qué es la Fiscalía. Bueno, para empezar, la Fiscalía es un órgano autónomo, ¿ya? Nosotros no dependemos de ningún ministerio, de ningún tipo de poder del Ejecutivo, ni del Poder Judicial, nada. Ni tampoco del Legislativo. Tampoco. Somos un organismo autónomo. Así como, por ejemplo, está la Contraloría General de la República, estamos también nosotros que somos autónomos, ¿ya? Nosotros tenemos por la Constitución 3 grandes funciones. La primera, que es investigar todos los delitos. Tenemos que investigar. Y esa investigación la hacemos en conjunto con las policías. Ambas. ¿Ya? Sí. No, y también está la Policía Marítima. Sí, la Policía Marítima, hasta Gendarmería también tiene un rol de policía. La segunda gran función es perseguir los delitos. Y esto se hace en los tribunales, a través de distintas formas procesales en que uno persigue la responsabilidad de personas determinadas que han cometido delitos, ¿ya? Y la tercera gran función es la protección de víctimas y testigos. Muy bien. Esas son las tres grandes funciones y para ello tenemos distintas unidades y reparticiones y también hay distintas fiscalías regionales. Está la Fiscalía Nacional y hay 19 fiscalías regionales en el país. Y de ahí de la regional vienen las sectores de las comunas. Hay fiscales adjuntos, ¿cierto?, en cada una de las comunas. Exacto. ¿Hay fiscalía en las 30 comunas o hay algunas que se fusionan? Hay algunas que se fusionan. Nosotros tenemos 12 fiscalías locales. ¿Ya? Y algunas de ellas, la gran mayoría tiene una, dos o más comunas. Por ejemplo, la Fiscalía de Puerto Varas tiene 4 comunas. Frutillar, Fresia, Yanquihue y Puerto Varas. Ah, muy bien. La Fiscalía Local de Castro tiene 5 comunas. ¿Ah, sí? Sí. Entonces, la mayoría de ellas, o Río Negro, por ejemplo, tiene las comunas de Río Negro, Puerto Octay y Purranque. Ya. Y así, entonces nunca es una sola comuna. Incluso Puerto Montt, que es la fiscalía más grande, tiene Puerto Montt y Cochamó. Claro. Cochamó. Que nos ven ahí en Cochamó también por bueno. Patagonia IP y saludamos a la gente de Cochamó. Sí. Señora Carmen, la Fiscalía Regional ha estado en las investigaciones a organizaciones criminales, entre ellas la denominada Hermanos Carter. Se logró desbaratarlo. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue un proceso bien largo y también de mucho trabajo y mucho aprendizaje, porque el crimen organizado es un fenómeno nuevo acá en la región. Cuando yo asumí hace ya casi 6 años, el crimen organizado estaba recién empezándose a hablar de eso, pero en otra parte del país. Sí, claro. Era como una realidad que uno decía acá en la región. Está lejos. Exacto. Está lejos de nosotros. Exacto, así que... Pero empezaron a pasar cosas aparentemente aisladas,
en algunas comunas, en Puerto Montt, en Osorno, en Calbuco. Empezaron a pasar pequeñas cosas que tenían alguna connotación de gravedad. Algún homicidio frustrado, empezaron con las extorsiones, las estafas telefónicas, los secuestros, antes no teníamos secuestros acá, y se empezó a investigar y algunos fiscales se empezaron a dar cuenta de que habían factores comunes. Se empezaban a repetir nombres, se empezaban a repetir lugares, y así se armó la investigación y se llegó a determinar que muchos de estos casos, incluida por ejemplo la explotación sexual, la explotación de personas con fines de explotación sexual, acá en Puerto Montt, que es una banda que también desbaratamos hace 2 años, todo esto tenía un factor común y que era una facción del Tren de Aragua, ¿ya? Y por otra parte, otra facción del Tren de Aragua denominada los hermanos Cartier, que operaban Cartier es que como a ellos les gustan los relojes y todas esas de la marca Cartier. Muy bien. Cartier. Pero fuertemente, o sea, estrechamente vinculados al Tren de Aragua. Empezamos a ver cómo se repetían estos nombres, cómo ellos le exigían a las personas pagar por un derecho de plaza. Es decir, por ejemplo, si una trabajadora sexual quería trabajar en un determinado lugar, tenía que pagarles a ellos. Lo mismo con las personas que querían traficar droga o que querían operar de cualquier una forma en algún sector, tenían que pagarles un derecho de plaza a ellos, ¿ya? Y obviamente todo esto a través de la intimidación y la amenaza, porque si no pagaban, los amenazaban con hacerle algo a ellos o a su familia. Entonces empezamos a detectar esto, empezamos luego a desbaratar ya la organización. El año 2024 tuvimos bastante éxito, en total con 25 personas. Estoy hablando primero de los que cometían estos delitos. Muy bien. De los que disparan, de los que trafican, de los que amenazan a la gente. Pero nos dimos cuenta que esta plata que ellos recaudaban se iba a distintas cuentas. Empezamos, esto es igual que una madeja en que uno tira un hilo, después tira otro, y eso al final prácticamente fue bastante infinito en algún momento, porque nos dimos cuenta que de una cuenta pasaba a otra, de ahí esta transfería a 5 sociedades, de esa sociedad o transfería a no sé cuántas otras, sociedades que se armaban en un día y se disolvían a los 2 días. Mire. Entonces, además, era muy difícil pesquisarlas. En este sentido, tuvimos un gran apoyo del Servicio de Impuestos Internos acá en la región. Y bueno, y por supuesto de la Policía de Investigaciones, acá la Brigada de Robos de la PDI de acá de Puerto Montt, que debo decirlo, que ha hecho un tremendo trabajo. Entonces, llega un momento en que esto, ya dijimos, esto no es solamente acá en la región. Parece que hay nexos en otras regiones. Y así nos unimos con la región de Valparaíso y con la región de Tarapacá, en Iquique, y empezamos a armar esta causa a mediados del año pasado, donde dijimos, tenemos que, ya no basta con tener presos a las personas que ejecutan los delitos en la calle, tenemos que tener presos y sacar de circulación a las personas que arman todo este tema financiero, que es bien complejo. Uno pensaría que es muy complejo de entender. Y utilizan distintos mecanismos. Por ejemplo, arriendan cuentas. Entonces, ¿cómo arriendan cuentas bancarias? Claro, va una persona. Yo le arriendo con su cuenta a usted para que yo deposite plata. Exacto. Así es el modo. Entonces, por ejemplo, si alguien estafa, estas estafas telefónicas, deposítame 50.000 pesos en tal cuenta. Sí, a mí me han llamado por eso. Exacto. Estas típicas estafas telefónicas son ellos. Sí. ¿Ya? Haciéndose pasar por el amigo, cualquier tipo de estafa telefónica, y tener un número de cuenta. Esos números de cuenta detectamos que en muchos casos eran personas que arrendaban sus cuentas para estos efectos. ¿Ya? En el caso que, por ejemplo, para evitar precisamente ser pesquisado fácilmente. Porque si el que llama para estafar es el mismo que tiene la cuenta, es muy fácil. Muy fácil. Pero no nos quieren hacer fácil el trabajo, entonces arriendan cuentas y cobraban por eso mensualmente. Así, pero súper a grandes rasgos, más o menos los mecanismos que ellos utilizaban. ¿Y lograron desbaratarla? Sí, logramos desbaratarla. Fueron 52 personas detenidas el día martes. Eso le iba a consultar, exactamente. Sí.
Eso le iba a Sí, consultar. sí. A nivel nacional. A nivel nacional, 27 acá en la causa que tenemos acá en Puerto Montt. 27 en la región. Sí, En la región. sí. ¿De todas las comunas de la región o No, particularmente de Puerto Montt? no, son personas que estafaron acá, que cometieron esta estafa acá, pero que ahora en el día del procedimiento estaban repartidos por Chile. Ah, está, Sí. por todas las regiones. Sí, Por todas las así regiones. es, así Y es. fue un éxito, ¿cierto? Sí. Para la comunidad, especialmente, y uno que es ciudadano a pie, uno se da cuenta de la opinión del colectivero, ¿no es cierto?, de la gente que va en la micro y todo, una opinión muy positiva porque lo ven a ustedes haciendo la pega. Porque de repente hay mucha especulación, mucha desconfianza y este operativo de verdad, que en las 6 regiones del país fueron, ¿cierto? En 3. En 3 regiones, perdón. Sí. En 3 regiones se detuvieron a 52 personas en total. Sí, se congelaron en ese mismo momento más de 250 cuentas. 250 cuentas corrientes a la vista de todo tipo. Exacto, que estaban operando en ese momento. Y otra cosa que es bien novedosa es que estas personas, además, para evadir que uno pesquise esta ruta del dinero, compraban con este dinero mucho criptomonedas, criptoactivos, que es algo bien nuevo. Eso, pues sería bueno que explique qué es lo que es criptomoneda, porque para uno como ciudadano común no es tan fácil entenderlo. Básicamente es dinero digital. Hay plataformas donde esto se compra, se vende. Es como un mercado de valores, una bolsa de valores, pero en moneda digital. Entonces, la plata, prácticamente el rastro se pierde. El rastro se pierde porque es todo absolutamente digital y, por supuesto, internacional. Entonces, es muy difícil que una vez que uno compra las criptomonedas, de poder saber quién los compró y menos de dónde sacó la plata para comprarlo. Entonces, la forma ideal para como evadir y disolver toda esta información es precisamente lo que hacían ellos, que era comprar criptoactivos, y eso lo logramos también detectar, y finalmente en conjunto logramos establecer que se habían lavado 13 millones de dólares en este periodo investigado. O sea, estamos hablando de mucho ¿Este periodo fue de 2 años? Sí. 2 años de investigación. Sí. Esa cantidad, 13 mil millones de dólares. 13 millones de Perdón, dólares. 13 millones de dólares. 13 mil millones de pesos para que 13 mil millones de pesos, claro, exactamente, claro, ya. Sí, ese es más o menos el cálculo, y o sea, es una suma que ya suena, es mucho. Es mucha plata. Es mucha plata. O sea, el otro día veía un programa en la televisión, salía alguien diciendo todo lo que se podría hacer con esa plata. Construir un CEFAM, construir un colegio de última generación, etcétera. Señora Carmen, ¿hablemos de la región? ¿Perdón? ¿Hablemos de la región? Sí, por supuesto. Hablemos de la región. Feliz. Usted, la comunidad en sí dice, ¿por qué? Porque están los casos del gobierno regional, está el caso del municipio de Puerto Montt, y la pregunta es, ¿por qué se demoran tanto para llegar, ¿cierto?, al juicio? Ha estado, obviamente, detenido el exalcalde, funcionario del gobierno regional también están con precautoria. ¿Por qué se demora tanto para llegar al juicio final, al juicio oral o abreviado, como se le llame? ¿Por qué se demoran tanto estas causas? Porque además usted ha sido una de las líderes de la anticorrupción. Sí, bueno, gracias por eso. Qué buena pregunta, nuevamente muy buena pregunta, y gracias por la pregunta porque permite aclarar justamente una inquietud de mucha gente. De la comunidad en sí. Exacto. Y como usted bien dice, nosotros nos hemos demorado poco en comparación a lo que podrían demorarse estas investigaciones. ¿Y cuál es el fundamento? Nosotros acá no hemos dejado de trabajar ningún día, no hemos dejado nada de lado, a pesar de todas las investigaciones de gran envergadura que tenemos. ¿Por qué se demora? Porque son investigaciones muy técnicas. Acá, ya sea en causas de corrupción, o sea, en causas de crimen organizado, todo lo que implique analizar estados financieros de instituciones públicas, de personas, es muy complejo y demoroso. Eso es como básicamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en primer lugar, nosotros pedimos al Cemento de Secreto Bancario, en el caso de las personas naturales, de las instituciones, cada institución tiene su contabilidad propia. Nosotros no somos expertos contables, por lo tanto tenemos que recurrir a las policías que realizan esta labor. Tenemos que analizar, por ejemplo, tráficos de teléfono. Si nosotros decimos, vamos a analizar si en estos últimos 5 años tal persona habló
con esta otra tenemos que revisar los llamados de 5 años. Harto. Me refiero al listado de los llamados. Claro, exactamente. Entonces, eso demanda muchas horas. Y lo mismo con todos los estados financieros. Imagínense que una sola persona puede tener 4 cuentas corrientes. Una cuenta corriente puede tener tarjeta de crédito. En la otra tiene otro tipo de tarjeta, tarjeta del retail. Y todo eso hay que analizarlo, verlo, uno por uno. Entonces, sumémosle a la cantidad de personas que hemos estado investigando, y ese es principalmente el motivo por el cual uno se demora tanto, porque los delitos son muy difíciles de configurar, porque nosotros cuando, por ejemplo, pedimos una orden de detención, cuando formalizamos a alguien, y para qué decir cuando pedimos prisión preventiva respecto de alguien, es porque tenemos que tener antecedentes serios, antecedentes fundados. Yo jamás voy a pedir una prisión preventiva si no tengo antecedentes serios de que esa persona participó en un delito. Eso sería poco ético, poco profesional y estaría incumpliendo mi... Porque también esa persona puede, es cierto, que pudo tener ya sea detenciones en la casa, en el hogar, una cautelar nocturna o completa, o, ¿no es cierto?, en la cárcel. Esa persona en su momento puede ser inocente. Absolutamente, absolutamente, hasta que un juez de la República dicte una sentencia que puede ser condenatoria o absolutoria, ahí recién finaliza todo el proceso. Pero ¿qué pasa ahí si cuando esa persona estuvo en la cárcel y dice que es inocente y sale inocente? Bueno, eso afortunadamente no ¿Le pasa ¿Le han pasado el caso aquí en la región? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí. Y por eso, para minimizar esos riesgos, es que justamente esto explica otro fenómeno por el cual usted también me consultaba, que cuando las investigaciones duran más tiempo, que este es el caso de los delitos de corrupción o de crimen organizado, lo que pasa es que la persona, la idea del legislador, la idea del sistema penal chileno es que la persona no esté todo el tiempo en prisión preventiva, que dura la investigación. Porque, ¿qué pasaría si después sale inocente y estuvo, por ejemplo, 2 años en prisión preventiva? Entonces, lo que se trata del sistema es que la persona esté lo menos posible en prisión preventiva antes del juicio. Entonces, si uno, por estas razones que yo expliqué, se tiene que demorar más, el juez, en definitiva, lo que hace es voy a rebajar las cautelares y que quede con arresto domiciliario total o arresto domiciliario nocturno. Pero eso no significa que hayan menos antecedentes, que la investigación sea débil, no. Significa solamente que va a esperar de otra forma el juicio. Volvamos al tema del microtráfico, del tráfico. Se ve en las poblaciones de Puerto Montt la participación activa de dueñas de casa en el microtráfico. ¿Es como un mito o es una realidad? ¿Por qué cree usted que está pasando eso en los barrios populares de la ciudad de la capital regional? A ver, el tráfico en general es un fenómeno que, así como yo me refería al crimen organizado, el tráfico de droga, existía de mucho antes, digamos, que el crimen organizado, pero no de tal envergadura como existe actualmente. Ya sea por la situación económica de la región, desconozco otros factores, pues se ha incrementado la población también, pero es innegable que ha aumentado mucho la cantidad de droga que llega a la región, ¿ya? Además que la región está muy bien conectada desde todo punto de vista, entonces es una región que es muy buena para este rubro ilegal. Entonces, la droga que llega hay que repartirla. Y es lucrativo para las personas porque además la pena social al microtráfico no es tan alta como la del tráfico, entonces hay mucha gente que se dedica al microtráfico porque arriesgan además menos penas de cárcel. Y estamos trabajando incansablemente conjunto con la Policía de Investigaciones y en conjunto con Carabineros, con la Armada y con Gendarmería. La Armada ha sido un actor relevante también
Que muchos no valorizan la policía marítima, ¿no? Exacto, nosotros siempre trabajamos drogas con Carabineros del OS7 o la Brigada Antinarcóticos de la PDI, pero la Armada, exactamente, mucha gente no sabe que es, a través de su policía marítima, es un actor súper relevante, atendido la conectividad de nuestra región. O sea, nuestra región es una región esencialmente marítima. Sí, claro. Marítima y que tiene conexión con otras regiones. Una dispersión geográfica tremenda. Exacto. Entonces, obviamente los delincuentes, como buscan distintas formas o distintas vías para repartir sus productos ilícitos, la vía marítima es una de ellas, y eso la Policía Marítima lo está trabajando en conjunto con nosotros hace tiempo. Y en cuanto al tema de la prevención, ¿el Ministerio Público tiene alguna política, tiene algún programa con la comunidad de educación, de prevención, porque o solamente ustedes están en el rol ya de persecutor? A ver, la Fiscalía, como yo expliqué al principio, el rol es eminentemente persecutor. O sea, nosotros actuamos una vez que el delito se ha cometido. ¿Ya? Ahora, eso no significa que colaboremos con la prevención. No es nuestro rol, pero sí colaboramos con la prevención, porque yo creo que una buena persecución es fundamental para la prevención. O sea, es como un efecto necesario de una buena persecución. Y también tenemos programas a nivel regional de acercamiento a la comunidad, donde desde todas las fiscalías locales tienen que acercarse a distintos, puede ser colegios, escuelas, hospitales, juntas de vecinos sobre todo, a explicarles distintas materias sobre el sistema penal, y una de ellas es precisamente el tema de drogas. Tenemos, por ejemplo, equipos que van a los colegios, hablan sobre la responsabilidad penal adolescente, que ahora parte de los 14 años, hablan sobre el bullying, que también eventualmente podría llegar a ser un delito. Entonces, estamos vinculados mucho con la comunidad, porque es un tema que como institución nos preocupa, y a mí especialmente me interesa y me gusta, además, que nos vinculemos mucho con la comunidad. Creo que es clave y fundamental que la comunidad nos conozca. Fíjese que en un rol que yo estuve anteriormente, me tocó ir aquí a Alto Bonito y a un cierre de enseñanza básica, parece, de los que están en la cárcel. Pero lo que me impresionó, señora Carmen, fue que el 80% eran jóvenes menores de 25 años, de los presentes. A mí me impresionó porque usted es mamá, yo soy papá, entonces digo, ¿qué están haciendo estos chiquillos tan jóvenes acá? ¿Cómo han echado a perder su vida? ¿Hay alto nivel de delincuencia juvenil? Sí. No tanto a nivel adolescente, pero sí juvenil, sí. O sea, no me corresponde a mí quizá hacer esa evaluación, que es más de política criminal y de política pública, pero de lo que puedo observar, sí, a todo nivel. Vamos al tema de la corrupción, en términos de que aquí lo conversábamos el otro día. Para que alguien sea corrupto, necesitáis tener un corruptor, ¿cierto? Las señales que hoy día se está dando a nivel del Estado, a nivel de las autoridades de todo índole, ¿usted cree que el Estado de Chile está resguardando para evitar todo lo que ha pasado? Porque tengo que preguntarle con las licencias médicas. Usted tiene una fiscal ahí también en Puerto Vara, parece que salió alguien que está cuestionado con respecto a eso. Entonces, eso es el tema de las licencias médicas, o el tema, ¿no es cierto?, de todos los temas que han salido a nivel nacional, a nivel regional. El fenómeno de la corrupción está muy profundo en la sociedad. A ver, claro, la pregunta así como tan filosófica, y no la puedo responder así como... Pero desde mi rol, desde el rol de fiscal regional de Los Lagos, puedo decir que al menos la corrupción se está visibilizando más. Que eso es muy importante. Exacto. No puedo decir si existe más corrupción, hay más o menos corrupción que antes, no lo sé. Pero sí sé que se está pesquisando, se está denunciando y se está investigando. Cosa que yo creo que es fundamental, al menos desde lo que es la Fiscalía, es fundamental que las señales sean claras, que se investigue a todos, que se investigue a todas las instituciones cuando hay una denuncia, que se investiguen a todas las autoridades que estén denunciadas. Porque somos todos iguales ante la ley. Exacto. O sea, no puede haber nadie que sobre la ley. No, exacto. Ese es un principio básico. Exacto, ese es un principio básico.
uno de los principios básicos además que tenemos como Fiscalía es el principio de la objetividad. Es decir, nosotros tenemos que investigar a todos, pero también a todo. No solamente vamos a investigar los hechos que nos sirvan para acusar a alguien, sino que si vemos que esa persona es inocente, nosotros tampoco la vamos a perseguir. Ya tenemos que investigar todo. Pero volviendo a la pregunta acerca de la corrupción, claramente en los últimos años es un fenómeno que está súper presente, y que se está investigando y que nosotros como institución, como Fiscalía me refiero, en conjunto con las policías, hemos tenido también que adaptarnos a estos nuevos fenómenos. Porque antes, por ejemplo, existía una brigada anticorrupción en Santiago. Y con eso era suficiente para investigar todos los casos del país. Ah, solamente en Santiago. Antes, estoy hablando de hace muchos años atrás. Entonces, eso era, ahora es imposible. Es imposible que una unidad de la PDI, por ejemplo, o de Carabineros en Santiago, investigue para todo el país. Porque ahora en todas las regiones hay algún municipio, algún gobierno regional, de alguna institución pública que tenga algún caso de corrupción. Lo que sorprendió en Puerto Montt fue cuando vinieron Carabineros a Santiago, a la municipalidad de Puerto Montt. Sí. Esa es una investigación que la estamos trabajando multidisciplinariamente. La estamos trabajando tanto con Carabineros como con la Policía de Investigaciones. Y en ese caso, esa diligencia específica, porque ¿qué pasa? Y eso me da pie para otro tema interesante, que es las capacidades tecnológicas que tenemos en regiones. Eso, hablemos de eso. ¿Cómo está la Fiscalía? Eso es muy interesante, porque a veces tienen que venir peritos o policías de Santiago, porque para investigar todo esto se necesita mucha tecnología, mucho software, programas que, por ejemplo, se meten a los teléfonos, se meten a los computadores, y que a veces no los tenemos acá. Entonces, por eso a veces recurrimos también a policías de... Eso es necesario acudir a Santiago en el fondo por la falta de recursos tecnológicos, especialmente en la Fiscalía. ¿Y cómo están en presupuesto ustedes? Porque hubo una discusión en el presupuesto y todo. ¿Cómo están en el presupuesto? Bueno, el presupuesto se discute a nivel nacional. Sí, el fiscal nacional lo discute en el Congreso para todo el país. Claro, y ahí se distribuyen las regiones. Así que, en general, la Fiscalía efectivamente sufrimos un corte presupuestario importante, pero ahora estamos enfocados en que se apruebe nuestro plan de fortalecimiento y la Fiscalía Supraterritorial en el Congreso, que va a venir sin duda a dotar de más personas, de más gente acá, que somos una de las regiones que estamos menos dotadas en comparación con el nivel de causa y territorio del país. Muchas gracias por todo. Yo me gustaría que usted, como nuestra fiscal regional, que es de la región de los lagos, Puerto Barinas, nos entregara un mensaje a la comunidad que nos permita efectivamente tener algunas luces de cómo comportarnos o por qué, ¿no es cierto?, la Fiscalía se demora tanto y especialmente volviendo a su rol tan importante de persecutor. Su mensaje, Carmen Gloria, al final de la entrevista, volviéndote a agradecer tu presencia aquí en el canal. Gracias a usted. Bueno, mi mensaje es que las personas confíen en la Fiscalía, confíen en el trabajo serio y profesional que estamos realizando, a su vez que confíen en las policías, en Carabineros, en la Policía de Investigaciones, que vayan y denuncien los delitos que estén viendo, los delitos que les estén afectando, porque así vamos a poder perseguir, investigar mejor y tener datos concretos de cuál es la realidad delictual de la región. Pero básicamente mi mensaje es de confianza en la Fiscalía y en las policías. Y no puedo dejar de mencionar que además somos activos en las redes sociales, tenemos un Instagram, Fiscalía Regional de los Lagos en Instagram, que nos sigan porque ahí además van a informarse de todo lo que estamos haciendo y de todo lo que está pasando. Así que les mando un cariñoso saludo a todos, a todas, y muchas gracias a ustedes, muchas gracias Juan por este espacio. A su disposición para la información, para todo lo que significa. Ahí estamos con su vocero de la Fiscalía haciendo siempre información, así que estamos muy contentos porque el acceso a la información es fundamental para poder tener una buena educación y también saber los roles que cumplimos en la sociedad. Muchas gracias, Carmen Gloria, muchas gracias, fiscal, por haber estado con nosotros en Crónicas del Sur TV. Nos vamos a la pausa y ya volvemos.